Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión más de Restaurando al Ser aquí en Medic Nation, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Estamos aquí, como siempre, Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La doctora Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y su servidora Diana Medina. Ok. El día de hoy vamos a hablar de el temperamento y los estados de ser. Entonces, bueno, para introducirnos al tema, la doctora McCarthy nos va a contar qué es el temperamento y qué son los estados de ser, y bueno, de ahí partimos, ¿no? Y bueno, sí quiero mencionar que la idea del tema de hoy viene de una pregunta que tuvimos el lunes pasado de alguien que nos comentaba que era muy difícil, que lo que estábamos comentando era como muy difícil, ¿no? Porque es la percepción eh, de que generar cambio es difícil, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo es que llega uno a considerar difícil algo, ¿no? ¿De dónde sale? Sí. Así es. Pues fíjense que quiero comentarles que tanto Diana, Ivonne y yo tuvimos la oportunidad de asistir a uno de estos cursos de Joe Dispenza. Ay, lamento mis perros. Pero ok, es muy interesante estos cursos porque nos ayudan muchísimo a cambiar la perspectiva que tenemos de nuestra vida y de la vida en general. Y basándonos en esa pregunta, me quedé pensando que era importante establecer cómo nosotros, a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, es que nos dificultamos esta, este trabajo de hacer cambios, ¿no? Y bueno, vamos a hablar con respecto a los estados del ser. Los estados de ser son ni más ni menos estas sensaciones o emociones que sentimos como cuando nos encontramos tristes, cuando estamos contentas, cuando estamos enojados, cuando estamos con mucho miedo, cuando tenemos pánico, ¿no? Y sepan ustedes que estos estados de ser se van fabricando, ¿no? Desde que estamos, casi estamos seguras, desde el útero de la madre. Desde que estamos inútero, estamos fabricando estos estados de ser. Y estos estados de ser son pensamientos que se ligan a una emoción. Y Joe Dispenza nos habla que cuando tenemos una experiencia, por ejemplo, si estamos en útero y nuestra madre sale a la calle y de repente le sale un perro que la quiere morder, bueno, se lleva un súper susto, ¿no? Y ese susto nosotros también lo sentimos. Y nuestra madre tiene, ay, este perro me va a arrancar la pierna y genera ese pensamiento con el sentimiento de mucho, mucho miedo, ¿no? Y vive la experiencia. Esto significa que los estados de ser siempre estarán ligados a las experiencias que vivimos. Si nuestra madre sigue pensando, pasa un día, pasan dos, pasan 7 días y sigue pensando en el ataque del perro, de que le iba a arrancar una pierna y ella no podía hacer nada y tenía mucho miedo, se va generando algo que llamamos el temperamento, que es esta misma experiencia con el pensamiento o emoción, pero repetido muchas veces, más de semanas o meses. Y se forma el temperamento. Si este temperamento persiste, o sea, sigue ligada esa emoción del susto que se llevó con un perro, cada vez que ve el perro, va a alimentar
si ve a ese perro que era un perro de su vecino, o si ve a cualquier perro, va a alimentar ese recuerdo, esa emoción, y seguirá sumándose este estado de ser para formar el temperamento, y después va a formar, cuando ya lo llevamos por años, las características de nuestra personalidad, ¿no? Y entonces, esto nos permite ver, gracias a las neurociencias, que la personalidad que tiene cada individuo, pues nos hace creer que somos eso, que son nuestras características como personas, yo como Eugenia, ¿no? Y la realidad, ¿qué creen? Que no somos eso. Ujú. Pero es muy interesante ver cómo es que llegamos a esto que es Ivonne, a esto que es Diana, a esto que soy Eugenia, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto? Pues a base de estar en este juego de experiencia, pensamiento, ligados, emoción, repetidamente, 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 hasta que soy esto. Que por supuesto esto me sirve como una forma de supervivencia. Ujú. Pero cuando yo aprendo que esto que parece que soy, no soy, entonces también aprendo que puedo cambiarlo en cualquier momento. Y eso está ligado a que dejo de vivir en el pasado y empiezo a vivir en el presente. Porque vivir en el presente nos permite tener acceso al campo de todas las posibilidades, al campo cuántico, donde se encuentran todas las posibilidades. O sea, todo lo que yo pudiera desear está ahí, pero solo puedo accederlo si yo me mantengo en el presente. Sí. A mí me gustaría, si me permites, retomar la Claro. analogía con lo que acabas de decir, porque justo me recordaste la analogía que hicimos en el primer programa de radio, ¿verdad? Es, donde presentamos la idea de la restauración del ser, ¿no? Donde decíamos precisamente que éramos, vamos, una obra maestra, ¿sí? Una pintura, por decirlo así, una escultura, pero que eh, con el paso del tiempo, con las experiencias, que es esto que tú acabas de describir, ¿no? Con las vivencias emocionales nos vamos manchando, ¿no? Y entonces, después de años, esta obra de arte puede estar llena de suciedad, ¿no? Que se fue acumulando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y que le quitan o ya no permiten ver la esencia de la obra de arte, ¿no? La esencia del ser, que es justo esto lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, las experiencias emocionales, desde que estamos inútero, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo cual es muy importante, ¿no? Porque eso quiere decir que el bebé ya nace con todas las experiencias de la madre durante ese periodo de tiempo. ¿Sí? Y que además son respuestas biológicas estrictamente, ¿no? ¿Sí? Y que, bueno, en ese sentido se cumple perfecto la primera ley biológica que habla de que son experiencias que no puedes verbalizar, que no puedes compartir, ¿no? Entonces, obviamente, un bebé inútero no tiene la más remota idea de lo que es lo que está sucediendo, nada más recibe, ¿sí? El golpe de adrenalina, ¿no? Así es. Sí. O sea, la emoción de la madre, ¿no? O sea, las emociones van acompañadas de la secreción de neurotransmisores específicos, como es la adrenalina, la noradrenalina y otros más, ¿no? Muchos. Entonces, o sea, para que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces, nuestras experiencias emocionales, ¿sí? Se van quedando guardadas en la memoria celular. Uh-huh. Y se Sí. van grabando de alguna manera en la memoria celular conforme
seguimos teniendo este tipo de experiencias. ¿Sí? O conforme tenemos la percepción, porque también creo que ahí, vamos, ya fuera del vientre de la madre y ya en la experiencia de vida, ¿no? Conforme vamos teniendo la percepción de que un estímulo en el exterior, o sea, una interacción con alguien, un evento, ¿sí? Le atribuimos el mismo significado y entonces graba más profundo esa memoria, ¿no? Como si estuviésemos haciendo un grabado en piedra, ¿no? Entonces pasamos una línea y entonces se marca, ¿no? Y después viene otra experiencia sobre la misma línea y se vuelve a marcar y entonces hace más profundo, ¿no? Entonces se va grabando en la memoria celular un determinado tipo de respuesta emocional, ¿no? Así es. Que va constituyendo, vamos, en la temprana edad, la base del temperamento, y que después, conforme se va repitiendo a lo largo de los años, se termina constituyendo ya en la base de la personalidad o de la identidad, ¿no? Sí. Entonces, y que es cuando nosotros llegamos a decir, bueno, pues es que yo soy así, ¿no? O incluso podemos decir de tal persona, pues es que ella es así, ¿no? Aunque el ser así, o sea, estamos hablando de conductas o de maneras de pensar o de sentir que derivan en una conducta específica, ¿sí? Que resulten problemáticas o que le traen problemas al individuo consigo mismo o con las personas de su entorno. Entonces, pero ahí es donde tenemos como programas biológicos, ¿no? Que se van grabando cada vez más profundamente con el paso del tiempo, con la experiencia, y que después se convierten en patrones de respuesta automáticos, además, o sea, que se activan de manera automática. Esto es un programa biológico, como los describe el doctor Hammer, ¿sí? Que se activa de manera automática y que cuando esto es así ya no pasa por digamos, no pasa por la parte de la voluntad, ¿no? O sea, Así es. como es un programa biológico que se activa, ¿sí? Se repite y es algo que tú no puedes controlar. Porque ya no es una acción, es una reacción. Ya es involuntario, ya es inconsciente, o sea, simplemente se da y tú ni supiste cómo, ¿no? Así es. Y bueno, algo que quisiera recalcar es que debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un pensamiento y una emoción, eso genera en nuestras principales glándulas que están situadas en donde se reconoce que están los centros energéticos llamados chakras, ¿no? Y que cuando yo tengo una emoción, ahorita que hablabas de esos neurotransmisores, se van a formar cócteles bioquímicos con esos neurotransmisores específicos para esa emoción. Claro. Y esta memoria que se va quedando en mi célula es porque las células tienen como antenitas, le vamos a llamar, se llaman receptores, ¿no? Que poco a poco van a ir aumentando estos receptores para ese cóctel emocional. Claro. De tal forma que esta célula se va a volver, digamos, adicta a ese cóctel emocional. Y como la célula demanda su cóctel, ¿no? Va a hacer que nuestro cuerpo tenga esa emoción y después nuestra mente va a pensar un pensamiento ligado a esa emoción. Y es cuando Joe Dispenza nos habla que nuestro cuerpo piensa por nosotros. Imagínense que entonces nos están diciendo, gracias a las neurociencias que descubren que regularmente nosotros no estamos pensando, ¿no? Sí, que en realidad no tenemos control de nuestra conducta como creemos, Así es. ¿no?
sino que la gran mayoría de las veces reaccionamos. Así es. ¿No? Hay que entender también que esto es un proceso muy eficiente, ¿no? Si esto lo comparamos con las computadoras, ¿no? Porque en realidad es un poco el mismo mecanismo, que son programas que se graban y que están grabados ahí. Hay una parte de eficientar los procesos en donde esa grabación ya se queda como puesta ahí para estar disponible justo en el momento en el que se necesita y que no se pierda tiempo de ir a buscarla ahí a una memoria, quién sabe dónde, ¿no? Y me tardo, porque en la naturaleza las respuestas a veces tienen que ser muy, muy rápidas, muy instantáneas, ¿no? O sea, pensando que nuestra biología es igual a la de los animales, ¿no? Somos animales. Si yo no respondo en la naturaleza, ahí con los leones, ¿no? Si yo no respondo de inmediato, me comen y me muero, o sea, ya no tenía sentido, ¿no? Entonces, entendamos que el hecho de que muchísimas de nuestras respuestas vienen de ese famoso inconsciente, es algo de muy bueno, pues, de la eficiencia de nuestro funcionamiento corporal, ¿no? Y de no estar pensando todo el tiempo, ¿no? Creo que mencionábamos el programa anterior, ¿no? Hay quien se encarga directamente de las funciones de mi corazón, de mis pulmones. Yo no estoy pensando, ay, voy a latir, voy a respirar, voy a digerir. Pues no, ¿no? Se da, y se da en términos generales bastante bien. Entonces también es como darnos cuenta de la maravilla que somos, de lo increíble que es todo nuestro ser y su funcionamiento, ¿no? También para dejar de quejarnos, ¿no? De que esto funciona así, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando las personas que ya han oído esta información muchas veces, muchas veces, muchas veces, y que ya les va cayendo el 20, ¿no? Y que de repente llegan y te digan, pero es que está en el inconsciente, ¿no? Pues sí, sí, así es, ¿no? Y está bien, pues. Ahora, la cuestión es darnos cuenta de cuando un programa de estos no me está siendo beneficioso, ¿no? Claro. De cuando una caracterología ya no me sirve, ¿no? Que es, antes de entrar al programa, decía Diana, ¿no? Una frase súper común de todos. Mira, pues así soy. Si te parece bien y si no, ni modo, ¿no? Así soy yo. Sí, pero a veces así soy yo, te aísla, te aleja de tus sueños, no te permite ir más allá, ¿no? Te deja en un estado de frialdad, en un estado estancado, ¿no? Y otra cosa que sucede y que también era parte importante de lo que queríamos transmitirles hoy es que cada vez, a cada nuevo conocimiento que adquirimos nosotras, o nos damos cuenta que la unión pensamiento, emoción, biología, pues está totalmente entrelazado, ¿no? O sea, no hay una separación, es el mismo bloque. Aunque tratemos de explicarlo de manera separada, es el mismo bloque, ¿no? Entonces, uno de los grandes riesgos de que yo me mantenga en una caracterología, en un temperamento, en un estado del ser que no me beneficia, es que en ultimada instancia va a afectar a mi biología, o sea, a mi cuerpo, o sea, voy a enfermar, ¿no?
Y eso es lo que hoy por hoy estamos viendo con mucha alarma, ¿no? De cómo ante un bichín, ¿no? Se activan cualquier cantidad de programas en el cuerpo que ya estaban ahí, ya estaban. Lo único que pasa es que se está detonando, ¿no? Porque no lo atendí, porque nunca me di cuenta, ¿no? Porque nunca me di cuenta que tenía gastritis crónica, ¿no? Y ese darme cuenta es relativo, porque obviamente sé que tengo la gastritis crónica, ¿no? Porque estoy tomando ese medicamento diario, ¿no? O sea, lo sé, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta de lo que eso significa. La colitis crónica, la gastritis, la diabetes, el reumatismo, la artritis, el qué sé yo, ¿no? Cualquier cantidad de cosas que pues ponemos como, ay, pobre de mí, ya me dio, ya ni modo, la herencia, el abuelito, ¿no? Sí, y donde además es curioso, porque ahorita que decías estas personas que más ya para ellas es perfectamente normal traer cualquier cantidad de medicamentos en su bolsa, ¿no? Ajá. Para todo traen. Para todo traen, ¿no? Traen la farmacia ahí enterita, ¿no? Entonces, sí. Bueno, otra cosa que quería yo retomar, que esta parte de, claro, estamos hablando que es una programación que sucede a nivel biológico, que es inconsciente, estamos hablando del inconsciente biológico, que es el que repite programas. Que claro, son programas que tienen una primera intención de ser adaptativos y al servicio de la supervivencia, pero que con el tiempo, ¿sí?, se vuelven desadaptativos. ¿Sí? Porque generan conductas, generan estados de ser y luego entonces conductas que ya no nos traen bienestar, ¿no? Ni bienestar interno, pues, ni bienestar, ni armonía con el mundo exterior. ¿Sí? Ahora, me encantó cuando decías, pero es que ya la gente se da cuenta, ¿no? Es que es inconsciente. Ah, ok, sí, ya te diste cuenta que es inconsciente. Bueno, pero la idea precisamente, o sea, el trabajo de quitarle, el trabajo de restauración, así, ¿no? De llegar con tu pincelito y empezar a quitarle toda la mugre al cuadro, ¿no? Maestro, a la obra maestra que tú eres, es hacerlo consciente. ¿Sí? Ahora, el hacerlo consciente también tiene un proceso, ¿sí? Porque la primera parte es que te das cuenta a posteriori de que acabas de repetir un programa, de que acabas de reaccionar, ¿sí? Entonces, ya que lo hiciste y armaste desmadre y te sentiste mal y, ¿no? Dices, ay, chin, acabo de repetir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya te diste cuenta de que lo hiciste. La idea es que puedas empezar a observarte a ti mismo, o sea, que desarrolles, que otra vez, creo que ya lo hemos dicho y no somos seguramente las únicas que lo decimos, pero hay que desarrollar un yo observador. Hay una parte tuya que tiene que estar observándote como desde afuera, ¿sí? Interactuar, o sea, observándote tú a ti misma, interactuar con los demás y observando cómo te sientes, ¿sí?, durante la interacción con los demás. ¿Sí me explico? Incluso observando cómo te sientes a lo mejor cuando estás sola, ¿sí? O cómo te sientes cuando estás viendo un programa de televisión. O sea, hay que observarse a uno mismo. Porque esa capacidad de autoobservación lo que va a hacer es que la siguiente vez que se te presente un estímulo similar que va a detonar un programa biológico que se repite, ¿sí?, que tú consideras que es parte normal de tu identidad, ¿no?, de tu ser, a lo mejor ya lo vas a poder identificar antes de que suceda. ¿Me explico? Sí. O sea, identificar es hacerte consciente cuando sientes la emoción y entonces dices, otra vez se acaba de activar el programa. Y a lo mejor todavía no puedes controlar el resultado,
¿sí? Porque todavía es muy intenso, pero ya te estás dando cuenta en el momento en el que lo estás repitiendo, ¿sí? Posteriormente hay una siguiente fase que es el, bueno, ya que lo identificaste y que te das cuenta, es desarrollar la capacidad de decir, ok, lo puedo parar en este momento cuando sucede. ¿Sí? Eso implica, porque el hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Implica asumir la responsabilidad de lo inconsciente. Y no decir, es que es inconsciente, y pues pasa, ¿no? Entonces, yo no tengo la culpa, es inconsciente. No, sí, es inconsciente, pero sigue siendo tu responsabilidad, porque es tu inconsciente. ¿Sí? Entonces, no hay manera, ¿sí?, de que tú puedas regresar a tu esencia sin asumir responsabilidad, aunque sea inconsciente. Si ya te diste cuenta que es inconsciente, sí, ok, ya lo repetiste, sí, ok, ya lo repetí. Está bien, no te juzgues, está bien, pues que es parte de lo que tú estabas diciendo, ¿no? No te juzgues, ¿sí? Pero eso no significa que no te requiera autoobservación, o sea, que no te requiera un esfuerzo, ¿sí?, de aprender a observarte a ti misma para empezar, de desarrollar el concepto, ¿sí?, de una parte tuya que va a funcionar como observador, porque ese observador es el que te va a decir, oye, mira, aquí estás otra vez repitiendo el programa, ¿sí? O, oye, mira, aquí estás interactuando otra vez, si sigues así, se te va a activar otra vez este sentimiento, ¿sí? Entonces, y bueno, regresando al comentario que nos hicieron la vez pasada, ¿no? Es que suena muy difícil, ¿no? Todo eso suena muy difícil. Es difícil, o sea, no te estamos diciendo que no sea difícil, ¿sí? Pero el hecho de que sea difícil no significa que no se pueda hacer. Significa que te requiere esfuerzo, disciplina, responsabilidad. Paciencia. Paciencia. ¿Sí me explico? Aprendizaje, ¿sí? Pero es interesante cómo el pensamiento de, es que suena muy difícil, es que es muy difícil hacer eso que ustedes están diciendo, pareciera que implica o tiene el significado de que es imposible, ¿no? Y eso es falso, ¿sí? Totalmente falso. Pero si tú te repites a ti misma, es que es muy difícil, ¿cuál es la emoción asociada? Sí, pues Impotencia. sí, impotencia. O tristeza, o a lo mejor enojo, no importa cuál sea, ¿no? Sí. Es que la puedas identificar. Algo que a mí me dejó pensando mucho tiempo y hasta la hora, hasta hoy, sigo recordando eso que me ubica, que está ligado con lo que acabamos de decir, es nada de lo que parece ser que es, es. Y nada de lo que tú crees que es, ¿no? Y cuando uno dice, a ver, entonces, ¿cómo es? Pues ese es el reto, ese es el trabajo, ¿no? Porque muchos de los shocks biológicos, si recordamos, pueden ser reales, o sea, de una experiencia real o de una experiencia figurada. Yo creí que, ¿no? Pero ni siquiera pasó. Claro. Y esta parte, este ejercicio que acabas de decir, Diana, de ser autoobservador, es difícil, pero es muy importante. Es súper importante esta parte de la observación, porque además está ligado con la parte espiritual. Absolutamente. Este observador tiene no tiene juicio, ¿no? Simplemente está para avisarte, oye, ya repetiste, patrón, ¿no? Pero no es, ay, ya ves cómo eres tonta, no te fijas, ya volviste a caer en lo... No, ya caíste, ¿no? Nada más, sin juicio. ¿No? Y la realidad es que
Pues lo hablábamos ahora que nos vimos el sábado, que esa parte de ser observador es súper difícil, Ujú. porque lo primero que tendemos a hacer es hacer juicios. Claro. No, y además lo primero que tenemos que hacer es a juzgar al otro, no a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esa es una especialidad que adquirimos, de juzgar al otro. Pero este es un ejercicio, es una súper herramienta que acabas de dar, el de ser observador. Pero yo quisiera recordar este ejercicio que ya lo habíamos dado en otro programa, que era, ¿cómo puedo cambiar mi estado de ser? Ujú. ¿Cómo cambio mi estado de ser? Pues hay un ejercicio súper simple, que cuando con solo gesticular una sonrisa, ¿no? O reírme, es suficiente para cambiar cualquier estado de ser. Y aunque se sientan ridículos, o sea, estoy que me lleva porque le pegaron a mi carro, ¿no? Así que, ¡uh! Si yo esbozo una sonrisa, ni siquiera me tengo que reír a carcajadas, o sea, con que yo esboce una sonrisa, en automático se estimulan mis hormonas, mis glándulas para producir estos cócteles emocionales que me van a llevar a un estado de ser, de estar contenta, por lo menos. Sí, claro, ese es el... Es que ahorita me hiciste recordar que ese estado emocional, una de las hormonas que se segrega, que no sé si es hormona o neurotransmisor, es la oxitocina, ¿no? Sí, es igual, la oxitocina es una hormona o neurotransmisor, es lo mismo. Ah, ok. Ujú. Entonces, me hiciste recordar que parte, cuando fui hace varios años a tomar este taller en Medicina Mente-Cuerpo en la Universidad de Harvard, parte en el programa de tratamiento que ellos tienen, incluyen yoga de la risa, ¿no? Que no sé por qué le dicen yoga, pero bueno, es risoterapia, digamos, ¿no? Que pues básicamente es reír a carcajadas de nada, ¿no? Y bueno, claro, hay técnicas, ¿no? Pero pues al final del día la técnica lo único que pasa es que está diseñada precisamente para hacer que la gente se empiece a reír. Y donde después, claro, terminas riéndote a carcajadas y donde te puede llegar a doler el estómago, ¿no? Nada más de la risa del otro, ¿no? Pero en realidad se empieza con nada, ¿no? O como tú decías, esto, ay, es que choqué mi coche, pero en lugar de ponerte a llorar, reír, ¿no? Y aunque la carcajada la forces al principio, en realidad, después de, para la segunda, la tercera, ya te sale de manera natural. ¿Sí? Y eso es efectivamente una manera de cambiar totalmente tu estado de ser y por lo tanto tu bioquímica. Por supuesto, hay un estudio de 2 grupos control de pacientes diabéticos, en donde, a un grupo le toman bueno, a los 2 grupos les toman, su muestra de sangre para saber en qué nivel de azúcar o glucosa tienen en la sangre, y a un grupo lo ponen a tomar una como taller, pero es un taller como muy pesado, difícil de entender, tedioso. Y al otro grupo lo ponen a ver una película de risa, precisamente. Entonces, antes de que cada uno se vaya a sus actividades, toman las muestras de glucosa y cuando termina la actividad de cada grupo, que dura exactamente lo mismo, les vuelven a tomar el azúcar, sus niveles de glucosa para ver cómo están, y resulta que los que estuvieron en el taller con muy pesado, estresante, aburrido, ¿no? Habían elevado por arriba de lo normal su glucosa. En cambio, y eran pacientes diabéticos todos, ¿no? Que se aplican insulina para que les baje la glucosa. Entonces, pese a que todos se aplicaron su insulina, los que fueron a este taller, se les subió a niveles muy altos la glucosa y los otros que estuvieron en la película de risa, les bajó a la tercera parte de lo que le había subido al otro grupo la glucosa.
Y esto es la demostración de cómo nuestro estado de ser va a impactar en nuestra química, de nuestra fisiología, ¿no? Y cómo si continuamente tenemos estos cócteles químicos, nos vamos a ir a las mal llamadas enfermedades, ¿no? Porque ahora ya sabemos de dónde viene. Claro. Pero fíjate qué interesante el estudio, ¿no? Porque entonces en la diabetes, donde sabemos que el conflicto del azúcar es por resistencia, ¿no? Ujú. Entonces te ponen una hora, una charla espantosa que es aburrida, pues claro, te genera resistencia de, ah, ya me quiero ir, ¿no? No quiero estar aquí, ¿sí? Ajá. Y como a los otros, pero más interesante, ¿no? Todos con insulina, ¿no? Pero entonces resulta que es mucho más eficiente la risa o el cambio en el estado de ser para bajar el azúcar que la insulina. La misma, Porque claro. si la insulina fuese la variable, ¿sí? Entonces los otros que estuvieron, ¿no? Aburridos tomando una clase de lo que fuera, pues, les debió haber bajado la insulina. Entonces, nótese cómo incluso el efecto, ¿sí?, de un medicamento va a depender de tu estado de ser. ¿Sí? Entonces, por eso les insistimos, o sea, que es otra vez el objetivo de este programa, en que adquieran conocimientos, o sea, que entiendan cómo funciona su cuerpo, pero que además se volteen a ver, ¿no? O sea, las cosas, las respuestas biológicas que ustedes tienen o denominadas enfermedades tienen que ver con su experiencia de vida. Tienen que ver con su vida cotidiana, con cómo se sienten, con cómo manejan sus relaciones con los demás, con cómo se sienten con respecto a ustedes mismos, ¿no? O sea, ¿de qué otra manera se los podemos decir? O sea, no... Es que está probado, no está probado por la ciencia. Ni siquiera, ni siquiera les hablamos de las leyes biológicas, o sea, porque las leyes biológicas ahorita todavía no han sido reconocidas por el cuerpo principal de la ciencia médica, ¿no? Pero incluso dejando las leyes biológicas de lado, ¿sí? Tienes las neurociencias, ¿sí? Que desde su mirada, ¿sí?, les pueden probar con cualquier cantidad de estudios, como este que tú acabas de mencionar, el impacto, ¿sí? Y por eso me gustó el taller que yo tomé en la Universidad de Harvard, ¿no? Porque en Harvard no tienen ni idea de las leyes biológicas, ¿no? Déjame. Y sin embargo, tienen todos los datos duros para demostrar cómo una intervención como la que ellos han desarrollado, con yoga de la risa, claro, psicoterapia grupal, ¿no? Tai chi, ¿sí? Yoga, ¿sí? Y bueno, y una intervención psicológica individual, ese es un modelo de tratamiento, ¿sí? Para trabajar con grupos, con distintos diagnósticos médicos, ¿sí? Y cómo han obtenido excelentes resultados, ¿sí? Y todo lo tienen, además, en datos duros. O sea, en datos duros quiero decir, porque además, claro, con los recursos que tiene la Universidad de Harvard, esta gente mide al principio y mide al final. ¿Sí? Todo tu funcionamiento, y bueno, perdón, meditación, también incluyen meditación, ¿no? Entonces, ¿cómo hay modificaciones, ¿sí?, en el funcionamiento, ¿sí?, del sistema nervioso central, ¿sí?, después de estos tratamientos, ¿no? Y claro, y con los grupos control que no reciben ningún tipo de tratamiento más que su consulta psiquiátrica o su consulta médica, ¿no?, habitual. Entonces, o sea, la evidencia está ahí. Lo que pasa es que pues, te tienes que poner a estudiar, ¿no? Y no solo eso, sino saber que el que conozcamos esto de nuestros estados del ser, que conozcamos cómo se forman estas características de nuestra personalidad, nos va a permitir también saber que si yo cambio mi estado de ser y utilizo la técnica de la visualización creativa, puedo cambiar más fácilmente mi vida. Porque si yo a la hora que estoy visualizando algo, mi estado de ser
es un estado de ser, lo voy a poner así, positivo. O sea, cuando estoy visualizando que me voy a ir de vacaciones a Punta Cana, ¿no? En ese mar precioso. Y yo estoy sintiendo la brisa del mar y me siento fresca y me siento feliz y estoy, plácidamente sentada en mi visualización en la playa observando el mar y yo mantengo ese estado de ser, voy a hacer el efecto, pero al revés. O sea, la emoción me va a generar un pensamiento positivo de que yo estoy ahí y como estar en ese ejercicio es estar en el presente que estoy viviendo yo y que estoy creando yo para tener el futuro que sí deseo, ¿sí? Créanme que les va a funcionar y pronto me voy a ver en Punta Cana. Claro. Eh, Pero es disciplina, ¿no? Y claro, es concentración, disciplina y paciencia. Ujú. y bueno, también algo que me gustaría compartir es que sí creo que hace falta que lo hagas con alguien más, Sí. que se haga en grupos, que se haga en procesos terapéuticos, que se haga con compañía, porque uno solo es muy difícil, porque estás precisamente en ese estado del ser, con esos pensamientos, y salir de ahí, aunque logres hacer el observador, ¿no? Eh, estamos atrapados en nuestros discursos, ¿no? Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en esto que dices, ¿no? De esbozar una sonrisa ante alguna cosa. Yo te voy a decir que yo no puedo, ¿no? A la fecha me cuesta trabajo hacerlo yo sola, ¿sabes? Si estoy con alguien más, lo puedo lograr, pero si estoy yo sola es difícil, porque no, es como, no sé, ¿no? Hay algo ahí, este, pero entiendo, pues, que eh, para mí ha sido muy claro que hacer los trabajos en conjunción, ¿no? Con un terapeuta, con un grupo, inclusive con amigas, ¿no? Con un grupo de amigas que nos juntemos a hacer esto, ¿no? Se va dando, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces se da de una manera más suave, ¿no? Eh, y luego también entender que lo que pasa es que no sabemos lo que hay después, ¿no? Pensamos que lo que es hoy está bien y que quién sabe, el futuro es incierto, entonces quién sabe qué vaya a haber allá, entonces mejor me quedo en mi hoy, con esa caracterología o con ese temperamento o con esa forma de ser, ¿no? Porque no veo qué hay allá, qué me puede ofrecer aquello que todavía no veo, ¿no? Y la otra que también he transitado, ¿no? Y yo creo que ustedes también, es que cuando yo cambio mi estado del ser, mi identidad se pone en peligro. Ujú. Y entonces viene esta idea de, ¿y ahora quién soy? ¿No? Si no soy esa enojona, si no soy esa eficiente, si no soy la controladora, si no soy tal o cual, entonces ¿quién soy? ¿No? Y me acuerdo mucho una pregunta de una mujer que venía conmigo. Cuando ella entendió todo esto y se vio dando cuenta y empezó a sentir esta felicidad de cambiar de estado de ser, ¿no? De pronto su dificultad fue, es que ahora no sé dónde ponerme, ¿no? En el ámbito de mi familia, por ejemplo, ¿no? En las fiestas no sé dónde ponerme, ya no encajo. Y eso fácilmente nos regresa a los patrones anteriores, ¿no? Que esto también es parte de los sistemas familiares, ¿no? Que el sistema familiar te va a tratar de regresar al lugar donde estabas, porque si tú te mueves, los demás se van a tener que mover.
Ujú. Entonces, bueno, por eso sí, mi recomendación es que te acerques con alguien, ¿no? Que te eche la mano para poderlo ir logrando poco a poco, ¿no? Esta transición hacia un estado del ser mucho más libre, ¿no? Sin encasillamientos, ¿no? Eres la enojona. Pues no, pero hoy me puedo enojar. Hay días que me puedo enojar y hay días que puedo estar feliz, ¿no? Entonces no soy ni la feliz ni la enojona, ¿no? Claro. Soy todo y puedo ir y venir y eso me hace mucho más fluida la vida, ¿no? Y una última cosa que me gustaría decir es que no te esperes a estar mal, ¿no? No te esperes a estar mal. Si hoy estás bien, pues busca a alguien que te ayude a estar mejor, ¿no? Porque generalmente llegan a buscarnos ya en condiciones muy avanzadas, ¿no? De enfermedades muy avanzadas, de situaciones muy avanzadas, que ya es bastante complicado poder hacer el cambio. No es que no se pueda, se puede, pero pues necesita un proceso mucho más desgastante, en donde el cuerpo ya es el que está sufriendo, ¿no? Entonces, no te esperes, ¿no? Si hoy lo único que tienes es una gastritis, ven. Si lo único que tienes es una colitis, ven, ¿no? Antes de que se convierta en algo que ya no se pueda revertir tan fácil o que ya no pueda regresar a su estado original, ¿no? Este, y démonos cuenta también de nuestra adicción al drama, ¿no? O Sí, sea, claro. es algo que nos jala muchísimo, ¿no? La adicción al drama, porque el drama forma parte importantísima de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? En todo lo vemos, en las películas, en las series, en las noticias, en la relación entre las personas, entre el café de las amigas. El que tiene el drama es el que tiene la atención de todo el mundo, ¿no? Sí. Así es. Lo que hemos dicho muchas veces también, ¿no? Que de repente el bienestar es aburrido, ¿no? Pues tu vida está bien. Entonces, Ajá. no tengo dramas que contar cuando voy a la reunioncita con mis amigas, ¿no? ¿No? Y porque más, aunque tenga algo que contar, no es drama, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pero como que la ausencia de drama, o sea, la reunión con las amigas es contar el drama Así es, de cada quien. así es. Entonces, démonos cuenta cómo el bienestar es aburrido. Bueno, no. Para la sociedad en A la general, ¿no? sociedad, a la sociedad. Porque, por ejemplo, cuando nos reunimos nosotras tres, no nos aburrimos y no estamos en el drama. No, ese es chisme Bue- puro. Acuérdense que el chismorreo no es bueno. El chismorreo no es bueno. Va en contra de las leyes espirituales, pero es muy sabroso, eso sí, ¿no? Pero no es bueno desde la parte espiritual. Y bueno, yo les quiero compartir que efectivamente esto que dices, Ivonne, de que ya ahora quién soy, a mí me ha ayudado muchísimo siempre estarme recordando que soy alma, ¿no? Que Claro, soy esta chispa divina, claro. que en esencia soy libre y feliz y sabia, ¿no? Eso me ayuda mucho. Y que recordemos que es muy interesante la vida porque somos unos, pues, actrices y unos actores consagrados, ¿no? Porque en cada momento estamos representando un papel diferente, Ujú. ¿no? Yo soy la mamá y luego en los 2 minutos soy la esposa, ¿no? Y a los media hora soy la hermana pero nada más estoy representando ese papel porque la neta del planeta es que no soy eso.
Así es. Son los papeles que representamos en la vida. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Les recomiendo y les sugiero siempre acompañados para si quieren emprender este camino, ¿no? Del autoconocimiento y de la, abrir la nueva puerta para ya hablábamos de entrar a la nueva habitación, que lo hagan acompañados. Ujú, Ujú. claro. No sé si tenemos comentarios o preguntas, Ivonne. No, no, están muy atentos escuchando. Ahora nadie ha puesto nada, más que saludos, hola a todas. Ok. Sí, no, ahora no hay preguntas. Bueno, pues, ¿tenemos algo Ya más que decir? Ya se acabó la clase del día de hoy. llegamos al final de este programa. Ujú, sí. Ujú. Y pues bueno, siempre recordarles, ¿no? Que parte de lo que nosotros les ofrecemos es precisamente el poder acompañarlos en este proceso, ¿no? Ivonne en la Ciudad de México y bueno, también, no sé, por Zoom ofreces también diversos cursos y talleres, ¿no? Precisamente para poder empezar a hacer este trabajo a nivel grupal. Ujú. Entonces, yo ofrezco psicoterapia individual, ¿no? Para también aquellos que lo deseen. Ujú. Y pues bueno, está la doctora McCarthy que siempre los va a recibir y les va a ayudar a entender lo que les pasa desde las 5 leyes biológicas, ¿no? Lo que le pasa a su cuerpo y cualquier padecimiento médico que ustedes lleguen a tener. ¿No? La doctora McCarthy les puede acompañar también en entender las respuestas biológicas de su cuerpo y con qué tiene que ver, ¿no? Y cuál es el trabajo que hay que realizar. Sí. Esto, ¿qué más? Sí, bueno, hay un primer nivel, ¿no? De informarte, ¿no? Claro. Primer nivel, infórmate, lee, ¿no? Pues a Joe Dispenza, Bruce Lipton, este otro que está con ellos, ¿cómo se llama? De la matriz divina, Ajá, Greg Braden, ¿no? de Braden. Esos tres son maravillosos, ¿no? Ujú. Eh, una parte que maneja mucho Joe Dispenza precisamente es darte información para tu cerebro izquierdo, ¿no? Estarte bombardeando de todos los estudios científicos que hay y que además creó, ¿no? Él creó junto con otros el Instituto de las Matemáticas del Corazón en California, ¿no? Que también tiene una cantidad de estudios impresionantes que puedes consultar en la red. Entonces, infórmate, ¿no? Infórmate, lee mucho, ¿no? Y después seguirá un segundo nivel en el que ya es un proceso más elevado, pues más terapéutico, más interno, ¿no? Y después llegarás en donde puede ser grupal, ¿no? Ese es un segundo nivel en donde los grupos funcionan muy bien. Y luego ya hay un tercer nivel que es muy individual, ¿no? En donde ya vas directamente a una terapéutica, en donde ya ves así tu fondo, ¿no? Llegar a lo más profundo y que todo ser humano se beneficia de estos procesos. No hay un solo ser humano en el planeta que esté bien, ¿no? Porque pues, finalmente venimos de padres que han tenido problemas, de abuelos que han tenido problemas, de bisabuelos que han tenido problemas, ¿no? Entonces, eh, todos nos veremos beneficiados en un conjunto social si todos nos atrevemos a seguir estos procesos. Claro, ¿no? Y sobre todo, o sea, recordarles, por supuesto, que existen ya, como tú dices, el conocimiento y las herramientas para poder enfrentar los procesos de cambio, ¿no? Para poder lidiar con los procesos de cambio.
¿no? Y bueno, porque hay procesos de cambio quizá inevitables que están a la vuelta de la esquina a nivel social, ¿sí? Y que es muy importante que no te olvides que existen las herramientas, ¿sí? Para que tú puedas lidiar con cualquier cosa que te tome por sorpresa próximamente. Sí, sí, eso creo que vale mucho la pena enfatizarlo el día de hoy porque estamos en una transición cada vez, lo hemos mencionado muchas veces, pero cada vez se está dando más intenso. Entonces vienen situaciones planetarias muy fuertes. Sabemos que van a pasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero sabemos que van a pasar. Así es que, bueno, que sepas que aquí estamos, ¿no? Que para contención y que están las herramientas, pues existen, ¿no? Y también todo este proyecto Meditation, pues ese es su objetivo, ¿no? Brindarte la cantidad inmensa de terapeutas que hay ya ahí preparados y listos para brindarte su servicio. Claro. Eugenia, no sé si tengas algo más que... Pues yo los invito a por lo menos utilizar alguno de estos ejercicios que hoy les compartimos, porque aunque lo hagan muy poquito o lo intenten por lo menos una vez, eso, créanme, que ya va a generar un cambio en ustedes. Así es, así es. Entonces, Sobre todo porque se trata de que vean el resultado, ¿no? Porque cuando te das cuenta que funciona es así de, mira, sí funciona, entonces sí lo puedo volver a hacer, ¿no? así es. Okay. Entonces, bueno, nada más para recordarles, tenemos un nuevo canal en Telegram, donde pues, bueno, vamos a ir posteando mensajes, reflexiones y por supuesto el vínculo a este programa, ¿no? Y las grabaciones que hagamos, ¿sí? Entonces nos pueden encontrar en Telegram como Restaurando al Ser, en Facebook también como Restaurando al Ser. Nos pueden encontrar en restaurandoalser.com, donde también está el catálogo de los programas de radio anteriores, ¿sí? Y y pues bueno, si ustedes nos buscan en redes sociales como Diana Medina Niembro, la doctora Eugenia McCarthy, Ivonne Armand, ahí van a encontrar dónde contactarnos, ¿no? Y bueno, para también cita para una evaluación con la doctora McCarthy, el número 55 51 06 7932. Ok. Pues bueno, eso sería todo por hoy entonces. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y les recordamos que este es el espacio donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Muchas gracias.